Hola, hola, hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien porque hoy, amigos, tengo algo que contarles que simplemente me dejó sin palabras. Si son fanáticos de las telenovelas turcas, si siguen la vida de los actores y actrices turcos como yo, agárrense de sus asientos porque lo que les voy a contar es uff. Ya lo vieron en el título, ¿verdad? Sí, efectivamente, hoy vamos a hablar de la noticia que explotó en redes sociales el 28 de agosto de 2025 del bombazo de Can Yaman y Demet Özdemir. Y no me refiero a un nuevo proyecto, ni a una reunión amistosa, es mucho, mucho más que eso. La noticia, señores, es impactante, sorpresiva, inesperada, y por eso estoy aquí. ¿Preparados para el chismecito, Pues acompáñenme en este vídeo donde desmenuzaremos todos los detalles, desde el principio, hasta lo que se sabe ahora mismo. Y créanme, la cosa se pone buena. Pero antes de empezar con el chisme jugoso, quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Es gratis. Y así no se perderán ninguna de las noticias, rumores y análisis sobre sus series y actores turcos favoritos. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Y ahora sí, vamos al grano. Imaginen esto, 28 de agosto de 2025. Las redes sociales explotan. Los hashtags #Can Yaman y #Demet Özdemir inundan Twitter, Instagram, TikTok, todas las plataformas. ¿La razón? Una foto. Una foto que cambió el curso de las noticias del corazón en Turquía y, por qué no decirlo, del mundo entero. En esa foto se veía a Can Yaman y Demet Özdemir, tomados de la mano, caminando por una calle de Estambul. Pero no era cualquier calle, y no era cualquier foto. Era íntima. Habían rumores, por supuesto. Desde que protagonizaron Erkencikus, la química entre Can y Demet era innegable. Todos, pero absolutamente todos, los fans soñaban con que la ficción se hiciera realidad. Y de hecho hubo algunos momentos que nos hicieron creer, pero siempre se quedaron en rumores, en especulaciones. Cada vez que se les preguntaba, ambos negaban rotundamente cualquier relación. Decían que eran buenos amigos, compañeros de trabajo, y punto. Pero esta foto lo cambió todo. Fue tomada por un paparazzi, de esos que no perdonan ni a la puerta del cielo. La calidad no era la mejor, pero se veía claramente, Can y Demet, sonrientes, cómplices, tomados de la mano. No era una escena casual, no era un saludo amistoso. Era algo más. Y por si fuera poco, al día siguiente se filtraron más fotos, en un restaurante compartiendo una cena romántica a la luz de las velas, en un parque abrazados y besándose. ¡Boom! El mundo se vino abajo. El shock fue generalizado. Los fans, por supuesto, enloquecieron. Pasaron de la incredulidad a la euforia en cuestión de horas. Las redes sociales se inundaron de mensajes de felicitación, de emoción, de todo. Los medios turcos, obviamente, no se quedaron atrás. La noticia fue portada en todos los periódicos, en todos los portales de noticias, en todos los programas de televisión. Era el tema del momento. Pero, ¿qué pasó después? Porque, amigos, la historia no termina ahí. Después de la publicación de las fotos, la reacción inicial de Can Yaman y Demet Özdemir fue silencio. Un silencio sepulcral. Ninguno de los dos hizo declaraciones oficiales. Ninguno de los dos confirmó ni negó la relación. Dejaron a todos en ascuas, alimentando aún más la especulación y la emoción. Las fuentes cercanas a la pareja, sin embargo, comenzaron a hablar. Y lo que dijeron, ay, amigos. Lo que dijeron es lo que nos da pistas de lo que realmente está pasando. Según estas fuentes, Can y Demet habían estado saliendo en secreto durante varios meses. Habían mantenido su relación en privado, lejos de los focos, tratando de protegerla de la presión mediática. ¿Y por qué tanto secreto? Pues al parecer ambos actores habían tenido experiencias negativas con relaciones anteriores que fueron expuestas al público, y querían evitar que eso se repitiera. Querían construir su amor en la intimidad, lejos de los chismes y los rumores. Además, ambos son figuras públicas muy importantes, con carreras en ascenso y una legión de fans muy intensa, lo que conlleva una enorme presión. Cada movimiento, cada palabra, cada publicación en redes sociales es analizada y juzgada. La noticia, claro,
tuvo un impacto inmediato en las carreras de ambos actores. Can Yaman, que ya era una estrella internacional gracias a sus series, vio su popularidad aumentar aún más. Sus proyectos futuros, sus contratos publicitarios, todo se disparó. La gente comenzó a buscar más información sobre sus próximos trabajos, sobre sus entrevistas, sobre todo lo que tuviera que ver con él. Se convirtió en el centro de atención y los medios de comunicación lo perseguían incansablemente. Demet Özdemir, por su parte, también experimentó un incremento en su popularidad. La gente obviamente estaba interesada en saber más sobre él. Sobre su vida, sobre su relación con Can. Su nombre se convirtió en tendencia en las redes sociales y las revistas del corazón no se cansaban de hablar de ella. Y es que, amigos, la combinación de Can Yaman y Demet Özdemir era un combo explosivo. Los dos son guapos, talentosos, exitosos, y ahora, supuestamente enamorados. Es el sueño de cualquier fan de las telenovelas turcas. La pareja perfecta. La química que desprendían en Erkenci había traspasado la pantalla y ahora era una realidad. La expectativa era enorme y todos querían saber más sobre esta historia de amor. Pero, ¿qué ha pasado desde entonces? Después del revuelo inicial, la pareja finalmente decidió hablar. No dieron entrevistas conjuntas, pero sí hicieron algunas declaraciones por separado. Can Yaman, a través de su representante, confirmó que estaban juntos, que estaban felices y que pedían respeto a su privacidad. No querían convertir su relación en un circo mediático y pedían a los medios de comunicación que respetaran su espacio. Demet Özdemir, por su parte, publicó una foto en Instagram, una foto romántica con Can, acompañada de un mensaje que decía: "El amor es". Una frase sencilla, pero que lo decía todo. Una declaración de intenciones. Un mensaje directo a sus fans y a todos los que estaban pendientes de su relación. Y a partir de ahí comenzaron a mostrarse más abiertos, aunque siempre manteniendo un cierto grado de discreción. Los paparazzi los han visto juntos en varias ocasiones, en cenas, en viajes, paseando por la calle. Pero siempre intentando preservar su intimidad. Y aunque no han hablado mucho sobre su relación, sí han dejado claro que están enamorados y que se sienten muy felices. La discreción era la clave para que la relación funcionara. No querían ser el centro de un huracán mediático. Pero, ¿qué nos depara el futuro? ¿Será esta una relación duradera? ¿Llegarán al altar? ¿Tendrán hijos? Ay, amigos, el futuro solo lo sabe el destino. Pero lo que sí podemos decir es que esta noticia cambió el panorama de la farándula turca. Y sin duda seguirá dando de qué hablar por mucho tiempo. La pareja se convirtió en un fenómeno mediático y su relación fue seguida por millones de personas en todo el mundo. Cada movimiento, cada gesto, cada publicación en redes sociales era analizado y comentado. La pregunta del millón es, ¿por qué esperaron tanto para hacerlo público? Bueno, como les dije, las experiencias pasadas de ambos en relaciones públicas les enseñaron a ser más cautelosos. Además, el tipo de industria en la que se mueven, con tanta presión de medios y fans, no es precisamente el ambiente más propicio para el romance. Los focos, las cámaras, las especulaciones, todo eso puede ser muy agotador y puede afectar a cualquier relación. Pero lo más importante es que, finalmente, decidieron vivir su amor abiertamente. Y eso, amigos, es lo que importa. Decidieron que valía la pena arriesgarse y vivir su amor sin esconderse. Decidieron ser felices y dejar de lado el miedo a la exposición pública. Y eso, sin duda, es algo que merece ser celebrado. Así que, ¿qué podemos concluir? El 28 de agosto de 2025, Can Yaman y Demet Özdemir hicieron oficial lo que muchos ya sospechábamos. Una noticia que revolucionó el mundo del espectáculo turco y que nos ha regalado una historia de amor que esperemos continúe por mucho tiempo. Una historia que nos demuestra que el amor puede surgir en cualquier lugar, incluso en los sets de grabación de las telenovelas turcas. Pero, ¿qué más podemos decir sobre esta pareja? ¿Cómo es su relación? ¿Qué los hace especiales? Para empezar, hay que destacar la química que tienen. Como ya mencionamos, esa chispa que se veía en Erkenci traspasó la pantalla y se materializó en la vida real. Se complementan a la perfección, se entienden con una mirada y se apoyan mutuamente. Son cómplices, amigos y amantes. Y eso, amigos, es algo muy especial. Además, ambos son personas con mucho talento y con una gran ambición. Can Yaman es un actor muy versátil,
que ha demostrado su capacidad para interpretar todo tipo de personajes. Demet Özdemir, por su parte, es una actriz con una gran sensibilidad y con una capacidad innata para conectar con el público. Juntos forman un equipo ganador. Y por último hay que destacar la discreción con la que han manejado su relación. A pesar de la fama y la popularidad, han sabido mantener los pies en la tierra y proteger su intimidad. Han aprendido de sus errores del pasado y han sabido construir una relación sólida, basada en el respeto y la confianza. Pero la pregunta que todos nos hacemos es, ¿cómo se conocieron realmente? ¿Cómo surgió el amor entre ellos? Pues bien, todo comenzó en el set de grabación de Erkenzicus. Allí, entre escenas y rodajes, la chispa surgió. Pasaban muchas horas juntos compartiendo experiencias y emociones. Se conocieron a fondo, descubriendo sus personalidades y sus gustos. Y poco a poco el amor fue creciendo. Al principio Como suele pasar, eran solo amigos. Pero la atracción era innegable. Se gustaban, se admiraban y se sentían muy cómodos el uno con el otro. Y con el tiempo la amistad se convirtió en algo más. Empezaron a salir, a compartir momentos fuera del trabajo y a construir una relación. Fue un proceso lento y gradual, pero muy intenso. Se enamoraron profundamente, se apoyaron mutuamente y se convirtieron en inseparables. Y aunque intentaron mantener su relación en secreto, al final el amor se hizo más fuerte y decidieron hacerlo público. Pero, ¿cómo ha sido su vida después de hacer pública su relación? Pues bien, la vida de Can Yaman y Demet Özdemir ha cambiado mucho desde que anunciaron su romance. Han tenido que adaptarse a la exposición mediática, a los paparazzi y a las constantes especulaciones. Pero a pesar de todo han sabido mantener la calma y seguir adelante con sus vidas. Han seguido trabajando en sus proyectos, han seguido creciendo profesionalmente y han seguido disfrutando de su amor. Han viajado juntos, han asistido a eventos públicos y han compartido momentos especiales con sus fans. Han demostrado que es posible mantener una relación estable y feliz, a pesar de la fama y la popularidad. Han demostrado que el amor puede ser fuerte y duradero, incluso en el mundo del espectáculo. Pero, ¿qué planes tienen para el futuro? ¿Se casarán? ¿Tendrán hijos? Pues bien, esas son preguntas que solo el tiempo responderá. Por el momento Can Yaman y Demet Özdemir están disfrutando de su relación, de su amor y de su éxito profesional. No tienen prisa por casarse ni por tener hijos. Están viviendo el presente y construyendo un futuro juntos. Lo importante es que son felices, que se aman y que se apoyan mutuamente. Y eso, amigos, es lo que realmente importa. Y ahora, vamos a hablar de algunos detalles curiosos sobre la relación de Can Yaman y Demet Özdemir. ******, el primer encuentro ****, se conocieron en el casting de Erkenzicus. La química fue instantánea y ambos supieron, desde el principio, que tenían algo especial. *****, la canción ****, existe una canción que se dice que es su canción, la cual ambos compartieron en sus redes sociales. Sin embargo, se mantiene en secreto. *****, los regalos ****, se rumorea que ambos se hacen regalos muy especiales y significativos. Regalos que demuestran el amor y la conexión que tienen. Los viajes les encanta viajar juntos y descubrir nuevos lugares. Son aventureros y disfrutan de la compañía del otro. Los gestos de cariño se demuestran su amor constantemente, tanto en público como en privado. Son muy cariñosos y atentos el uno con el otro. El apoyo mutuo se apoyan en sus carreras y en sus proyectos. Son el mayor apoyo del otro y siempre están ahí para animarse. Los hobbies les encanta pasar tiempo juntos, haciendo actividades que les gustan a ambos. Son muy compatibles y disfrutan de la compañía del otro. Y ahora, vamos a hablar de las expectativas de los fans. Los fans de Can Yaman y Demet Özdemir están muy emocionados con su relación. Esperan que su amor dure mucho tiempo y que lleguen a construir una familia. Desean verlos juntos en futuros proyectos y que sigan compartiendo momentos especiales con sus fans. Las redes sociales se han inundado de mensajes de apoyo y felicitación. Los fans están muy felices por ellos y esperan que su amor siga creciendo.
En resumen, la relación de Can Yaman y Demet Özdemir es una historia de amor que ha conquistado a todos. Son una pareja ideal, que se complementa a la perfección y que se apoya mutuamente. Son un ejemplo de que el amor puede surgir en cualquier lugar, incluso en el mundo del espectáculo. Y para finalizar, me gustaría hacer un breve análisis sobre cómo esta relación ha impactado en la industria del entretenimiento turca. Aumento del interés en las telenovelas turcas. La noticia de la relación de Can Yaman y Demet Özdemir ha generado un gran interés en las telenovelas turcas, especialmente en Erkencikus. Los fans han vuelto a ver la serie para revivir la magia de la pareja y para ver cómo surgió su amor. Mayor visibilidad de los actores turcos. La relación de Can Yaman y Demet Özdemir ha dado una mayor visibilidad a los actores turcos a nivel internacional. Los medios de comunicación de todo el mundo han hablado de ellos y han dado a conocer sus nombres y sus proyectos. Tendencia en redes sociales. La pareja se ha convertido en tendencia en las redes sociales y ha generado un gran número de interacciones. Los fans comparten fotos, vídeos y mensajes sobre ellos, lo que ha generado un gran impacto en la industria. Nuevo enfoque en el amor. La relación de Can Yaman y Demet Özdemir ha demostrado que es posible encontrar el amor en el mundo del espectáculo y que es posible mantener una relación estable y feliz. Esto ha generado un nuevo enfoque en el amor y ha inspirado a muchos fans. Incremento en las colaboraciones. Se espera que, debido a la popularidad de la pareja, los actores puedan participar juntos en futuros proyectos, como series, películas o campañas publicitarias, lo que generaría aún más interés. Y hasta aquí el vídeo de hoy, amigos. Espero que les haya gustado esta inmersión en el chisme del momento. ¿Qué opinan ustedes de esta relación? ¿Les gusta la pareja? ¿Creen que durarán? Cuéntenmelo todo en los comentarios. Quiero leer sus opiniones, sus teorías, sus predicciones. No olviden darle me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ningún chisme más. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.